Muy bien, vamos a iniciar con lo que vendría siendo el siguiente tema que es fisiología y eh, pues todo lo que conlleva con esto, ¿no? Que es identificar, interpretar y aceptar los principios científicos del funcionamiento de los órganos vegetales y animales y los procesos básicos del metabolismo. Entonces este es el bloque número 2 y analizaremos pues obviamente todas las cuestiones que se nos vayan presentando. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con pues lo básico, que en este caso estamos hablando de lo que es el concepto de fisiología. Y bueno, tenemos que la fisiología es la ciencia que estudia las funciones vitales de un organismo sano. También se puede identificar como los procesos concernientes al funcionamiento cotidiano de los diferentes sistemas. También pueden ser procesos relacionados con el funcionamiento del ser vivo, como todo o como todo respecto al medio en el que vive. Y aquí pues dos términos muy importantes. El primero vendría siendo lo que es la homeostasis, que es el mantenimiento de las características físicas y químicas del medio interno. Y por otro lado tenemos a la fisiología, que es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos y su regulación, incluyendo la homeostasis y la adaptación. Entonces, pues en términos generales, la fisiología es, como su nombre lo indica, la ciencia que estudia las funciones vitales de un organismo sano. Cómo es que viven, cómo es que realizan todas sus funciones vitales y más aún allá es el funcionamiento de cada una de estas partes. En esta imagen, por ejemplo, tenemos pues cómo funciona, por ejemplo, en la vista, cómo funciona, por ejemplo, también los músculos, el corazón, el estómago, el riñón, el esqueleto, el aparato reproductor femenino y masculino, la circulación, cómo se transporta la sangre a todas las partes del cuerpo. Y entonces ese es el concepto, ¿no? Primeramente volvemos a repetir que son los procesos concernientes al funcionamiento coordinado de los diferentes sistemas. Nosotros estamos conformados por, pues obviamente, aparatos y sistemas como el aparato circulatorio, cardiovascular, excretor, circulatorio, ¿sí? Y pues obviamente todos estos procesos los debemos de analizar y saber cómo es que se mueven, que se llevan a cabo, ¿sí? Y pues aquí hay también dos procesos muy importantes. El primero es llamado homeostasis, que es el mantenimiento de las características físicas y químicas del medio interno. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos y su regulación, incluyendo la homeostasis y la adaptación. Entonces, cuando nos referimos al término de homeostasis, nos referimos a las características físicas y químicas del medio interno, o son las respuestas que puede tener un organismo, ¿sí? Para responder a esas necesidades del medio interno, es decir, de nuestro cuerpo. Y bueno, volvemos a repetir que pues también la fisiología es la ciencia que estudia la función de nuestro cuerpo y pues obviamente de todos los animales o de todos los organismos. Es muy importante que no olvidemos esta parte. Entonces, la fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos y su regulación, incluyendo la homeostasis y la adaptación, como bien lo dice la palabra fisiología, es estudia el funcionamiento de los seres vivos, ¿no? De todos los seres vivos, tanto de animales como de plantas, y obviamente de organismos unicelulares. Bueno, pues para hacer un poquito de historia, la figura principal de la disciplina fue pues Aristóteles, que vivió en el año 384 a 322 a.C., quien defendía cómo se relacionaban los elementos de la naturaleza y el medio interno del cuerpo sobre los fluidos corporales. Los filósofos de esa época lo que querían era explicar los acontecimientos naturales y cómo la física y la química y la biología funcionaban entre sí, y esto lo realizaban mediante la observación. Entonces, pues podemos considerar literalmente que el padre de la fisiología pues fue Aristóteles, el que realizó muchísimas observaciones y muchísimas cuestiones también muy importantes. Entre ellas, pues una de las más importantes fue hacer una clasificación de animales y de plantas
y por su lado, o por otro lado, también realizaron una clasificación tanto de organismos con sangre y organismos sin sangre. Los organismos con sangre los clasificó como eneima y a los organismos sin sangre los clasificó como aeneima. ¿Sí? Entonces, aquí pues se puede hacer una breve recordatorio de la importancia, ¿sí?, de esta persona de Aristóteles con respecto a pues las observaciones que realizó y pues tratar de explicar cómo es que funcionaban los seres vivos y todo en respecto a pues obviamente la fisiología. Entonces pasamos a la siguiente. Por otro lado, más adelante, Fernel creía que era una disciplina que investigaba sobre el funcionamiento de los seres vivos, concepto que aún está vinculado con el término en la actualidad. Luego, más adelante en el siglo XVII, se concluyó que se basaba o estaba precedido por el estudio de la anatomía. Fue en ese tiempo cuando la ciencia comenzó a indagar la función de los órganos del cuerpo en los animales. Y pues bueno, Fernel también fue uno de los principales, pues digamos, personajes importantes con respecto a los conceptos de fisiología, muy pero muy importantes, ¿no? Y pues no fue ya hasta muchísimo más adelante en el cual personajes muy importantes empezaron a realizar, pues obviamente, estudios sobre los órganos de todos los seres vivos. Uno de los personajes también muy importantes en esta rama, pues fue Galeno, ¿no? Que también realizó disecciones y observaciones con respecto a los organismos y empezó a analizar los órganos para ver cómo funcionaban, qué eran, qué función realizaban en específico con los solamente cuerpos, ¿no? No fue hasta el siglo XVIII, ¿sí?, que se establece la disciplina en Europa como materia individual separada de la anatomía, y en la actualidad es una ciencia fundamental para conocer el comportamiento de cada ser vivo y cómo se relaciona internamente. Todo lo que es al margen de estos parámetros se considera eh, eh, en un estado patológico enfermo. Entonces, todo lo que tenga, digámoslo así, eh, pues una homeostasis correcta, se puede decir que está vivo. En los momentos de que estos parámetros se ven alterados, se considera que el organismo está patológico o enfermo, ¿no? Entonces, eso también muy, pero muy importante. Por otro lado, perdón, la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. En el interior de ella se llevan a cabo todas las funciones de cada tejido y órgano. Todo organismo vivo está formado por células y en todas las células se encuentran una serie de órganos pequeños, ¿sí? De una serie de órganos pequeños como la mitocondria, el retículo endoplasmático liso y rugoso, las vacuolas, los lisosomas y el aparato de Golgi, entre otras estructuras de vital importancia. Entonces tenemos que en cuenta que la principal parte de lo que estudia la fisiología celular, sí, pues obviamente también ocupa, aparte de lo que son las células propias, ¿no? Tanto células eucariotas como células procariotas, ¿no? Y en este proceso de células tenemos, sí, pues obviamente tres procesos muy importantes que los iremos viendo más adelante, pero sin embargo ahorita es relevante que lo llegásemos a mencionar. La primera es la fagocitosis, que esa es una de las más importantes, y la otra es la pinocitosis, que es un proceso también extracelular muy importante. A su vez, es el receptor mediático, el de la endocitosis, que son procesos celulares que son muy importantes para el o la fisiología celular. Entonces recordemos que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo y en el interior de ella se lleva a cabo todas las funciones que cada tejido pues obviamente van a proporcionar. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con esta, diapositiva. ¿Sale? Por otro lado tenemos también lo que es la fisiología vegetal.
Esta rama estudia todo lo relacionado con el funcionamiento de los tejidos en las plantas. Los campos que están vinculados con la misma incluyen la morfología de las plantas, la fotoquímica, la biología celular, la ecología de las plantas, la biofísica y la biología genética y la biología molecular. Así como nosotros hablábamos de una fisiología o de estudiar las funciones, perdón, de todos los seres vivos, pues también existe una parte que estudia a los vegetales y que en este caso es la fisiología vegetal, que está muy, pero muy ligada a estudiar, pues obviamente, los tejidos vegetales, ¿sí? Y así como sus reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en cada uno de estos o de estas cuestiones. Entonces, la fisiología vegetal es la rama que estudia todo lo relacionado con el funcionamiento de los tejidos en las plantas. Y los campos que están vinculados con la misma incluyen la morfología de las plantas, la fotoquímica, la biología celular, la ecología de las plantas, la biofísica, la biología genética y la biología molecular. En esta imagen pues podemos observar que pues existen pues imágenes, ¿no? De cómo el dióxido de carbono entra, el oxígeno sale, cuáles son los vasos conductores, semiconductores y partes de la planta que son muy importantes para el estudio de la propia. Entonces, pues obviamente también aquí analizaremos todas estas cuestiones. Además, en la fisiología vegetal se analizan procesos vitales en las plantas como la fotosíntesis, siendo el principal mecanismo importante que llevan a cabo las plantas. Añadiendo a esto también se estudia la respiración, las funciones hormonales de las plantas, la nutrición, la fotomorfogénesis, el funcionamiento del estrés ambiental, la germinación de las semillas, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente también se analizan muchísimos procesos bioquímicos que se llevan a cabo en las plantas. Uno de estos, pues bueno, es también estudiar la estructura también de uno de los organelos más importantes en las células vegetales, que son los cloroplastos, ¿no? Eh, que se van a encargar de realizar el proceso fotosintético de las plantas. Y también la fisiología vegetal estudia este proceso. Por otro lado, también tenemos otra parte, otra situación muy importante que es la fisiología ambiental y también es llamada ecofisiología. Consiste en cómo las plantas responden a los estímulos de la naturaleza y por lo tanto se relaciona con el campo de la ecología. Igualmente, explora las respuestas de las plantas a elementos físicos como por ejemplo la luz, el fuego, el viento y la temperatura. A su vez, también estudia el intercambio de gases con la atmósfera, los diversos ciclos de nutrientes, en especial los ciclos del carbono y del nitrógeno. En resumidas palabras, esta ciencia se encarga de conocer las respuestas de las plantas cuando se exponen a factores biológicos. Nosotros debemos de recordar que pues en el ambiente existen factores abióticos como la temperatura, luz, presión, humedad, pH, salinidad, acidez, entre otros, que van a delimitar de manera muy, pero muy importante el crecimiento de los organismos o las relaciones que pudiese llegar a tener con el propio ambiente. Y pues también, entonces, volvemos a repetir, la ecofisiología trata de estudiar cómo las plantas, ¿sí? Y pues obviamente también animales responden a los estímulos de la naturaleza y por lo tanto se relaciona con el campo de la ecología, por supuesto. Igualmente explora las respuestas de las plantas a elementos físicos como por ejemplo la luz, el fuego, el viento y la temperatura, que estos los conocemos como medios abióticos, ¿sí? En las cuestiones ecológicas siempre vamos a encontrar dos cuestiones muy importantes. Cuando hablamos de los factores bióticos, que por lo regular hacemos alusión a que son pues obviamente este, animales, protistas, bacterias, virus, plantas, ¿sí? Y cuando nos referimos directamente a los factores abióticos, son todos esos factores que no podemos nosotros controlar de manera natural. La luz solar, la temperatura, la humedad, la precipitación, el fuego, la acidez, el pH del suelo y todos estos factores que no son capaces de que los podamos controlar. Esto también estudia la fisiología ambiental, ¿sí? Y bueno, volvemos a repetir que a su vez estudia el intercambio de gases con la atmósfera,
y los diversos ciclos de nutrientes, en especial los ciclos del carbono y del nitrógeno. En resumidas palabras, esta ciencia se encarga de conocer las respuestas de las plantas y animales, por supuesto, cuando se exponen a factores, pues obviamente, biológicos. Otra de las ramas que es también muy importante y que es fundamental en los conceptos de evolución y adaptación, pues la fisiología comparativa. Investiga las características funcionales de los seres vivos y está íntimamente relacionada con las ramas evolutiva y ambiental. Por su parte, la comparativa lo que quiere es describir cómo los animales son capaces de suplir sus necesidades. Y siguiendo con lo anterior, como su nombre lo expone, comparar o compara sectores con otros para encontrar respuestas que surgen del comportamiento fisiológico de los organismos vivos. Es decir, estudia las relaciones que existen entre los organismos vivos, ¿sí? Digámoslo así, teniendo un ancestro en común o no teniendo un ancestro en común. Como nosotros podemos ver en esta imagen, tenemos aquí el brazo de un humano, la pata de un gato, el apéndice de una ballena y pues el brazo también de un murciélago. Si nosotros nos damos cuenta cómo están dispuestas estas estructuras, tenemos por ejemplo que el húmero, el cúbito, el radio, los metacarpos y las falanges están relacionadas del mismo color. Entonces esto significa que obviamente estos organismos pues se han adecuado a condiciones específicas del ambiente y pues obviamente por eso tienen estas similitudes entre sí, pero como podemos ver están acomodadas de diferente manera, lo que provoca entre sí que pues obviamente se hayan adecuado, ¿sí? A lo mejor al gato a un ambiente terrestre, a la ballena a un ambiente acuático y al murciélago a un ambiente pues de digámoslo así, aéreo, ¿no? De aire, ya que pues tienen la capacidad de volar, pero pues obviamente las estructuras siguen siendo las mismas. Entonces, pues la fisiología es muy importante en estas cuestiones, ¿no? Que investiga las características funcionales de los seres vivos y está íntimamente relacionada con las ramas evolutiva y ambiental. Y por su parte, en la comparativa lo que quiere es describir cómo los animales son capaces de cumplir sus necesidades de acuerdo a los lugares en los que se hayan, pues obviamente, adecuado. Obviamente, por supuesto, gracias al ambiente. En otra parte, tenemos lo que es la fisiología animal y esta clasificación tiene su importancia porque examina todas las funciones internas biológicas de las distintas especies de animales. Gracias a estas pruebas se conoce el comportamiento de un sistema en particular y cómo se complementa con otro y esto como consecuencia tiene propósitos. Saber la conducta de los animales. Por otro lado, los fisiólogos animales analizan las estructuras que constituyen a los animales y su función. Y la fisiología animal, de manera general, como ya le hemos estado mencionando, se encarga de qué? Pues precisamente de estudiar esas funciones, ¿sí? Por la cual los organismos tienen un comportamiento y una función en específica, llámese así como crecimiento, digestión, movimiento, respiración, circulación y todos esos procesos que se llevan a cabo para lograr estas, estas cuestiones, ¿sí? Entonces, la fisiología animal esta clasificación tiene su importancia porque examina todas las funciones internas biológicas de las distintas especies de animales. Y gracias a estas pruebas se conoce cómo el comportamiento de un sistema en particular puede ser un sistema vascular, un sistema circulatorio, ¿sí? De un gusano, de una planta o de X, ¿sí? Y cómo funciona, ¿no? Y cómo se complementan con otro. Y esto tiene como consecuencia un propósito sobre la conducta de los animales. Por otro lado, los fisiólogos animales analizan las estructuras que constituyen a los animales y su función. Entonces, ahí tenemos lo que es la fisiología animal. Por otro lado, también tenemos lo que es la fisiología humana y que, pues bueno, en el cuerpo humano está dotado de diversos controles que regulan su funcionamiento y preserva su equilibrio, sin los cuales no sería posible la vida humana. Entre estos procesos se encuentra lo que es precisamente el término homeostasis e irritabilidad y a su vez también, por supuesto, adaptación, ¿no? Recordemos que la homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos para mantener un equilibrio dinámico constante, ¿sí? En su cuerpo.
La irritabilidad, por su lado, es la capacidad que tienen los seres vivos de responder ante un estímulo. Y pues obviamente la evolución y con respecto a la adecuación, pues es, digámoslo, así, de esta manera, que son los cambios que ha sufrido una especie a través de los años, lo que ha provocado una especiación o un cambio, ¿sí? Específico para cada uno de estos organismos y que son muy, pero muy importantes. Muy bien. Y bueno, todo esto, ¿cuál es la relación de la fisiología con otras ciencias? Bueno, la fisiología es una ciencia que necesita del conocimiento de otras disciplinas para complementarse debido a su interrelación. Una de las ciencias que facilita su estudio es la anatomía, porque se encarga de describir las diferentes estructuras donde se encuentran, con qué otra estructura se relaciona y qué lo irriga y qué lo inerva. ¿Sí? Entonces, la fisiología pues es una ciencia multidisciplinaria porque trabaja de la mano con la citología, con la eh, hematología, con cuestiones fisiológicas de respiración, ¿sí? Porque tratamos de entender cuáles son todas estas funciones que se llevan a cabo en el cuerpo. Y todo esto, pues obviamente, es a base de estar estudiando las relaciones que tienen los seres vivos con su, por supuesto, su ambiente y qué relación tienen con otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, por otro lado, la histología también es afín porque estudia los tejidos. Otras ciencias que están relacionadas son la física porque estudia los elementos como la fuerza. Un ejemplo de esto es la medición, con qué corazón o con el corazón envía sangre a todas las estructuras. La química, pues estudiando las reacciones de hidrólisis y el metabolismo de sustancias como las hormonas o neurotransmisiones del sistema nervioso central, que eso también es muy importante. Entonces, tenemos que la fisiología está aunada o está en constante pues contacto con la química, con la biología, con la bioquímica, con la histología, con la citología, con la química, ¿sí? Con la física, para saber qué esfuerzo realiza nuestro corazón para bombear toda la sangre que necesita hacia todo el cuerpo, con la bioquímica para tratar de entender todas esas reacciones químicas a nivel metabolismo que se llevan a cabo para poder entender la hidrólisis, como bien lo menciona aquí en la diapositiva, y el metabolismo de diversas hormonas, ¿sí? Que atañen directamente al sistema nervioso central. Entonces, pues bueno, aquí tenemos cuál es la relación de la fisiología con otras ciencias, que también es muy importante. Podríamos enumerar muchísimas, ¿no? No nada más son estas las que he mencionado. Por ejemplo, tenemos la electrónica, porque estudia el proceso como el intercambio eléctrico de cargas positivas y negativas de la membrana celular y el proceso de la sinapsis en las neuronas, entre otras ciencias que se relaciona igualmente para completar el estudio, ¿no? Entonces también tenemos que la electrónica es una rama muy importante que estudia pues el proceso también bioquímico a nivel de nuestro sistema nervioso. Muy bien, a todo esto pues entonces iniciaremos con una parte importante que son pues el estudio de las células vegetales, ya que pues son muy importantes que las reconozcamos y saber de qué están formadas, de qué están hechas para ir reconociendo cómo es que se van desplazando, ¿no? Entonces recordemos que primeramente que la célula vegetal es eucariota y que va a tener por ahí algunos otros orgánulos celulares que, por ejemplo, la célula eucariota animal no posee. Uno de ellos es, por ejemplo, la vacuola. La vacuola central es la que va a permitir, pues obviamente, mantener la turgencia de la célula vegetal. A su vez que tenemos, por ejemplo, también a los cloroplastos, que son organelos muy importantes para la formación de energía, o mejor dicho, para la transformación de energía en este proceso llamado fotosíntesis, ¿no? Entonces, la célula típica de una planta presenta una pared celular y una gran vacuola central, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí pues nos muestra que es la pared celular justamente en esta parte, ¿sí?
y también las células vegetales pueden tener cloroplastos, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, existen muchos tipos diferentes de células vegetales, cada una con una o más adaptaciones que les permiten realizar una función específica. En este caso, pues obviamente es la fotosíntesis. Y tres tipos de células vegetales forman la mayoría de los tejidos vegetales y juntas suministran almacenamiento, producción de alimento, fuerza, flexibilidad y sostén. Dentro de los, pues digamos así, eh, aparatos o organelos importantes de las células vegetales, tenemos a la que es la membrana, la pared celular, ribosomas, citoplasma, vacuola, mitocondria, peroxisoma, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, cloroplasto, aparato de Golgi. ¿Sí? En realidad no tienen mucha diferencia con una eucariota. Sin embargo, pues las principales es que las eucariotas no tienen pared celular en algunos casos, ¿sí? Y por otro lado, pues que tampoco presentan vacuolas y tampoco presentan cloroplastos, ¿no? En este caso, la célula vegetal, sí, por supuesto que va a presentar una pared celular, una vacuola y un cloroplasto, que son sumamente importantes en esta parte. Sí, muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante. Muy bien. También dentro de las células vegetales tenemos que existen diferentes tejidos vegetales. Así como nosotros tenemos tejidos especializados, las plantas también tienen tejidos especiales. Entre ellos, pues bueno, tenemos a las células de parénquima, ¿sí? Las células de parénquima son capaces de realizar un amplio rango de funciones que incluyen almacenaje, fotosíntesis e intercambio de gases y protección, y tienen una forma esférica. Un rasgo importante de las células de parénquima es que puedan realizar la división celular cuando maduran. Cuando una planta se daña, las células de parénquima se dividen para ayudar a reparar y se encuentran a menudo en las hojas y en los tallos verdes y pueden realizar fotosíntesis y así poder producir glucosa. Algunas células de la parénquima, como las que se encuentran en las raíces y los frutos, tienen grandes vacuolas centrales que pueden almacenar sustancias como almidón, agua o aceites. Entonces, pues bueno, las células parenquimatosas o de parénquima, ¿sí? Eh, pues tienen una función muy especializada. El principal es el almacenaje de diferentes tipos de sustancias como azúcares u pigmentos, ¿sí? También realizan funciones de fotosíntesis y por otro lado también realizan pues estos procesos de intercambio de gases y protección y tienen una forma pues esférica. Entonces en esta imagen aquí podemos ver cómo está conformada el parénquima, ¿sí? Que la podemos encontrar en la parte superior y media, ¿sí? De la planta. Digamos que es el tejido que más está representándose. Entonces tenemos en cuenta que, pues, aparte de que puedan realizar fotosíntesis y que se encuentren en hojas y en tallos verdes, pues también puedan producir glucosa, ¿sí? Es muy importante. Algunas células de parénquima, como las que se encuentran en las raíces y los frutos, como ya lo hemos mencionado, tienen grandes vacuolas centrales que pueden almacenar sustancias como almidón, agua o aceites. Esto es lo que son las células de parénquima. Tenemos las células de colénquima, ¿sí? Las células de colénquima son células vegetales generalmente alargadas y se agrupan formando largos filamentos o cilindros que proporcionan sostén a las células que las rodean. Estas células son flexibles y se pueden estirar, lo que permite a la planta doblarse sin romperse. Al igual que las células de parénquima, sí, las células de colénquima mantienen la capacidad de realizar la división celular cuando maduran, ¿sí? Entonces, lo más importante de las células colénquimas, ¿sí? Es que proporcionan sostén importante hacia las plantas.
Y obviamente cuando estas maduran, cuando estas células de colénquima maduran, ¿sí? Pues obviamente pueden realizar o tienen la función de poder realizar una división celular cuando maduran. Por su contrario, las células de esclerénquima son células vegetales que carecen de citoplasma y otros componentes vivos cuando maduran, pero mantienen sus rígidas y gruesas paredes celulares. Las células de esclerénquima sostienen a la planta y algunas sirven para transportar materiales dentro de la planta. Las células de esclerénquima constituyen la mayor parte de la madera para construcción, combustible y papel. Entonces, cuando hablamos, ¿sí? De células de esclerénquima, ¿sí? Pues obviamente sirven de sostén a la planta, ¿sí? Y algunas de ellas también sirven para transportar materiales dentro de la propia planta, ¿sí? Las células de esclerénquima son las que constituyen la mayor parte del combustible y del papel para lo que nosotros ocupamos, ¿no? Entonces, cada vez que por ahí vemos un pedazo de madera o un pedazo de papel, pues estamos hablando de que son, pues obviamente, células esclerenquimatosas, ¿vale? En esta imagen podemos observar cómo está el epidermis, el colénquima, el parénquima clorofiliano, y aquí abajo tenemos a la esclerénquima, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, recordando entonces con toda claridad, sirven para el sostén de la planta y algunas sirven para el transporte de materiales dentro de la planta, ¿sí? Y bueno, recordar que las células de esclerénquima constituyen la mayor parte de la madera para construcción, combustible y papel, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, ¿sí? De cómo es o cuáles son los diferentes tipos de tejido. Tenemos en la primera parte que es el parénquima, que no tiene cloroplastos y que otros también tienen cloroplastos. Recordemos, aquí que quede bien claro y muy importante. Parénquima, ¿cuáles son sus funciones? Almacenamiento, fotosíntesis, intercambio de gases, protección, reparación y reemplazo de tejido dañado. Para eso sirve la parénquima. Recordábamos que el tejido parenquimatoso iba a ser de unos de los que tenían mayor concentración o mayor cuestión dentro o de mayor abundancia dentro del tejido vegetal. Entonces volvemos a recordarlo y volvemos a analizarlo. Parénquima, ¿cuáles son sus funciones? Almacenamiento, fotosíntesis, intercambio de gases, protección, reparación y reemplazo de tejido. Por otro lado, tenemos a lo que es la colénquima, que es, pues obviamente, tiene eh, o sirve precisamente para el sostén de tejidos circundantes, brinda flexibilidad a la planta para que cuando se doble no se rompa y pues obviamente también sirve de reparación y reemplazo de tejido. Entonces, eso es el colénquima, ¿sí? Muy bien. Y por otro lado, también tenemos a la esclerénquima, ¿sí? Que principalmente sirven para sostener a la planta, darle fuerza, turgencia y aparte el transporte de algunos minerales, algunas sales, algunos minerales que serán de uso importante para la propia planta. Entonces ahí abusados con todos estos tipos de tejidos, para qué sirven y cómo son. Volvemos a repetir, parénquima sirve de almacenamiento, fotosíntesis, intercambio de gases y protección y reparación. El colénquima es o sirve de sostén para tejidos circundantes, brinda flexibilidad para la planta, reparación y reemplazo de tejido. Y por otro lado tenemos la esclerénquima, ¿sí? Que sirve de sostén y transporte de materiales. Ahí lo tenemos con toda claridad. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito de lo que son, pues obviamente, los tejidos vegetales.
Tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que hablamos del tejido epidérmico, que tiene función protectora de las hojas y los tallos jóvenes. Tenemos el parénquima, que es tejido fundamental fotosintético o de almacén en hojas y tubérculos. Por ejemplo, tenemos el suber, que se encuentra en tallos y raíces viejas con función protectora. Tenemos el merístemo, que es tejido de crecimiento en los ápices de raíces y tallos. Y el tejido conductor, que obviamente es el interior de los troncos y los tallos nerviosos de las hojas. Y bueno, dependiendo de la función, el tejido de una planta puede estar compuesto de uno o varios tipos de células. Las plantas tienen 4 tipos diferentes de tejidos. En este caso tenemos que es el meristemático, el dérmico, vascular y fundamental, que los iremos analizando cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. Entonces, recordemos con toda claridad, tejidos vegetales, nos referimos a tejido epidérmico, que tiene función protectora de las hojas y los tallos jóvenes. Parénquima, que tiene tejido fundamental fotosintético o de almacén, y son hojas o tubérculos. El suber, en tallos y raíces viejas, con función protectora. Y el tejido conductor, que tiene interior de los troncos, se encuentra en el interior de los troncos y los tallos nerviosos de las hojas. Podemos ver aquí en esta imagen, pues es un corte transversal de lo que es un tronco de un árbol y los tejidos que lo estarán formando. Vamos a ver el tejido meristemático. Los tejidos meristemáticos forman los merístemos, regiones donde sucede una división celular rápida. Las células en los merístemos tienen núcleo grande y vacuolas pequeñas o, en algunos casos, no tienen vacuolas. A medida que estas células maduran, pueden desarrollar muchos tipos diferentes de células vegetales. Entonces, recordemos, los merístemos, son o tienen un núcleo grande y vacuolas pequeñas, y a medida que estas células maduran, pueden desarrollar muchos tipos diferentes de células vegetales. Aquí tenemos el ejemplo de una raíz, ¿sí? Que presenta, pues obviamente, su merístemo apical, su merístemo intercalar y el merístemo lateral. Son diferentes tipos de merístemos y que vamos a ir analizando más adelante. Tenemos lo que es el tejido meristemático y los merístemos apicales. Los tejidos o merístemos apicales, ¿sí? En las puntas de las raíces y los tallos son los que más sobresalen y que producen células que resultan en un aumento en la longitud de los merístemos apicales. Este crecimiento es llamado crecimiento primario. Debido a que las plantas son usualmente estacionarias, los tallos y las raíces penetran en distintos ambientes o en distintas áreas de los mismos ambientes. Entonces, recordemos que cuando crecen hacia arriba o tienen un aumento de longitud y este crecimiento de longitudinal lo permite, pues obviamente los merístemos apicales, pues son muy importantes para poder entender este crecimiento. Crecimiento primario es crecimiento en longitud, es decir, en lo largo, y lo van a propiciar merístemos apicales. Como en este caso, tenemos esta imagen que podría ser del crecimiento de una planta, ¿sí? Y que va a estar formado por merístemo apical, ¿sí? El xilema y el merístemo fundamental, pero que va a tener un crecimiento hacia arriba y obviamente provocará que sea el tejido o el crecimiento primario, que es el crecimiento de longitud, gracias a los merístemos apicales. Tenemos a los merístemos intercalares, que producen nuevas células que resultan en aumento de la longitud del tallo o de la hoja. Si el césped solo tuviese merístemos apicales, dejaría de crecer luego del primer corte. Su crecimiento continúa porque tiene más de un tejido meristemático intercalar. Entonces, cuando hablamos de merístemos intercalares, sabemos que son los que permiten el crecimiento aumentado de manera longitudinal. Cuando hablamos de merístemos laterales, ¿sí? El aumento del diámetro de los tallos y raíces es resultado del crecimiento secundario
producido por dos tipos de merístemos laterales. Solo las plantas con semillas que no producen flores, las eudicotiledóneas y unas cuantas monocotiledóneas, tienen crecimiento secundario. Entonces, cuando hablamos de crecimiento secundario, ¿sí? Que va a ser propiciado por los merístemos laterales, estaremos hablando de un aumento directamente en el crecimiento hacia los lados o en el ensanchamiento de la propia planta o del propio tejido. Entonces, que quede bastante claro. Vamos a hablar del cámbium vascular y suberoso. El cámbium vascular es un cilindro delgado de tejido meristemático que puede correr a lo largo de las raíces y tallos. Produce nuevas células de transporte y en algunas raíces y tallos. El cámbium suberoso produce células que desarrollan paredes celulares duras. Estas células forman una capa exterior protectora en los tallos y raíces. Los tejidos suberosos conforman la corteza exterior en una planta leñosa como un árbol verde, ¿no? Un árbol de roble o un árbol verde, no todos los árboles son cafés con verde, eso no hay ningún problema. Entonces, cuando nos referimos al cambio vascular, ¿sí? Produce nuevas células de transporte en algunas raíces y tallos. En estas células de transporte, ¿sí? Es muy importante porque se lleva a cabo ese intercambio de, pues obviamente, gases, ¿sí? Intercambio también de qué, pues obviamente de sales, agua, savia elaborada, savia bruta, y pues es muy importante. El cambio vascular entonces es un cilindro delgado, es un tejido delgado y proporcionará transporte de sustancias hacia raíces y tallos. Aquí tenemos el ejemplo, miren. Aquí se ve el cambio vascular. Por otro lado, el cambio suberoso, ¿sí? Produce células que desarrollan paredes, ¿sí? Digámoslo, duras. Estas células forman una capa exterior protectora de las raíces y los tallos, y los tejidos suberosos conforman la corteza exterior de una planta leñosa como un árbol de roble, ¿no? Ya lo habíamos visto. ¿Cuál sería en este caso el cambium suberoso? Aquí está, miren, que está formando ¿qué? Tejidos como corteza o una planta leñosa, ¿sale? Es esa, digamos, esa corteza rugosa, ¿sí? Que están formando a los árboles. Lo conocemos como cambium suberoso. Entonces, cambium vascular se encuentra dentro de la planta que va a proporcionar un tejido por el cual se transportan diversos tipos de sustancias, y el cambium suberoso será el que se encuentre en la parte más exterior de la planta, precisamente para formar estructuras leñosas, como pues en el árbol de roble. Vamos con el tejido dérmico, la epidermis, ¿sí? La mayoría de las células epidérmicas pueden secretar una sustancia grasosa que forma la cutícula, y recordemos que la cutícula ayuda a reducir la pérdida de agua de las plantas al retardar la evaporación. La cutícula también puede evitar la entrada a la planta de bacterias y otros organismos que causan enfermedades hacia las propias plantas, ¿no? Entonces, bueno, en esta imagen con corte transversal podemos ver lo que es la epidermis superior, ¿sí? El mesófilo en la empalizada, el mesófilo esponjoso, el mesófilo interior, que obviamente estas estomas, sí, que son unas células exclusivas que se abren y se cierran, sí, van a permitir la entrada de dióxido de carbono o la salida de oxígeno. Y la cutícula, que va a ser esta verde que está aquí, producirá una sustancia pegajosa, sí, mucilaginosa, sí, que permitirá evitar que exista una desecación provocada por la luz solar, o en su caso, pues evitar la pérdida de agua, o evitar la pérdida de algunos gases como el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, cuando nos referimos al tejido dérmico, hablamos de la epidermis,
y la mayoría de las células epidérmicas pueden secretar una sustancia grasosa que forma la cutícula y recordar que ayuda a reducir a la pérdida de agua a las plantas y al retardar la evaporación. La cutícula, por su parte, también puede evitar la entrada a la planta de bacterias y otros organismos que causan enfermedades nocivas, obviamente, hacia el tejido dérmico de la propia planta. Después tenemos unas estructuras muy importantes que son los estomas, ¿sí? Y que las plantas pueden presentar varias adaptaciones en su epidermis. Recordemos que la epidermis de la mayoría de los ojos y de algunos tallos verdes tienen estomas o pequeñas aberturas a través de las cuales pasan el dióxido de carbono, el agua, el oxígeno y otros gases. Las dos células que forman un estoma son las células guardianas. Y estas estomas tienen una, pues obviamente como figura muy peculiar que son pues células oclusivas, es decir, que se van a abrir o que se van a cerrar de acuerdo a las condiciones, ¿sí? Pues obviamente que se vayan presentando. Si hay mucha humedad, si hay mucha intensidad solar o cualquiera de estas cuestiones, pues obviamente sirven para evitar la desecación en las propias plantas, ¿no? Entonces, estos estomas son visibles a microscopio y permiten la entrada y la salida de estructuras, ¿sí? Pues obviamente volátiles como gases o evitar la desecación o la evaporación. Son muy, pero muy importantes. Y obviamente recordando que los estomas van a estar pues directamente incluidos en en la parte de la epidermis de la propia planta. Por otro lado tenemos a los tricomas. Los tricomas pueden darle a las hojas una apariencia de pelusa y pueden proteger a la planta de insectos y animales depredadores. Algunos tricomas incluso liberan sustancias tóxicas cuando los tocan, y los tricomas ayudan a mantener frías algunas plantas al poder reflejar la luz. Entonces, pues bueno, los tricomas sirven como protección de las plantas y a su vez también sirven como, pues obviamente, refrigerantes, en este caso para evitar aumento de temperatura en las hojas y así, pues que se produzca un problema para no poder producir el proceso fotosintético. En este caso también tenemos otras estructuras que son los pelos radicales. Los pelos radicales aumentan el área de superficie de la raíz y le permiten absorber un mayor volumen de materiales del que pueden sin ello, ¿no? Entonces estos pelos radicales aumentan el contacto que tienen con la zona de contacto, ¿sí? Para poder realizar mayor cantidad de absorción en respecto a los, pues obviamente, absorción de nutrientes, de agua, de minerales que se encuentren en la zona. Vamos a hablar un poquito también de tejidos vasculares. En una planta, el transporte de agua y alimentos y sustancias disueltas es la principal función de dos tipos de tejido vascular, el xilema y el floema. Estos dos tipos de tejidos son esenciales que los entendamos precisamente para que veamos cómo se trabaja y cómo podemos llegar a nosotros a entender estos dos tipos de tejidos vasculares, ¿sí? Vamos a analizar lo que es el xilema. Bueno, el xilema, el agua que contiene minerales disueltos entra a la planta a través de sus raíces, como ya todos bien sabemos, y el agua con los minerales disueltos es transportada a través de la planta al interior de un sistema de xilema que fluye continuamente de las raíces a las hojas, ¿sí? Entonces, el xilema es el tejido vascular compuesto por células especializadas llamados elementos vasculares y traqueidas que transportan agua. Entonces, aquí fíjense, tenemos en esta imagen muy importante, ¿sí? A lo que es la estructura del xilema. Tenemos las traqueidas, ¿sí?
y algunas partes o aquí tratan de explicar cómo funciona el gilema. El gilema es este de color azul, ¿sí? Y las traqueidas van a estar envolviendo, ¿sí? También de igual manera a este a ese haz vascular o vaso, vaya la redundancia, vaso vascular, porque de todas maneras tiene la función de la conducción. Y fíjense bien que está lleno de paredes gruesas, fortalecidas, porque sirven para el transporte de el agua. Entonces, fíjense aquí con mucho cuidado y que no se nos olvide lo que hemos estado analizando. El gilema transporta agua con los minerales disueltos y es transportada de la planta al interior de un sistema que fluye continuamente de las raíces hacia las hojas, es decir, de abajo hacia arriba, transportando agua y minerales disueltos. Esa es la función en específico y mayoritariamente importante del gilema. Volvemos a recordarlo. El agua contiene minerales disueltos, entra a la planta a través de sus raíces. El agua con los minerales disueltos es transportada a través de la planta al interior de un sistema de gilema que fluye continuamente de las raíces a las hojas. Y el gilema es el tejido vascular compuesto por células especializadas llamadas elementos vasculares y traqueidas que transportan el agua. Volvemos a repetir con toda claridad, el gilema es el que se encarga del transporte de agua y minerales disueltos desde la raíz hasta las hojas. Los elementos vasculares están abiertos en sus extremos y tienen barras que atraviesan sus aberturas. En algunas plantas, los elementos vasculares maduros pierden las paredes en sus extremos, lo que permite el movimiento libre del agua y sustancias disueltas de un elemento vascular a otro. En este caso, las traqueidas son un tipo de células conductores del gilema por donde circula la savia bruta. Son capaces de transportar agua, ya que después de madurar las traqueidas pierden sus organelos y citoplasma, quedando como un conducto. Es propio de los gimnospermas. Las traqueidas son unicelulares o células unicelulares muy alargadas y con numerosas punteaduras, en inglés pits, areoladas y simples por medio de las cuales se intercomunican. Tenemos que en este, pues obviamente sirven estas pequeñas áreas perforadas, ¿sí? Pues sirve para transportar la savia bruta, en el caso de lo que es el gilema, ¿no? Abusados, ahora tenemos el floema, que es esta parte que tenemos por acá. El principal tejido transportador de alimento es el floema. Transporta azúcares disueltos y otros compuestos orgánicos a través de la planta. Entonces, abusados. Cuando hablamos del floema, ¿sí? Cuando hablamos del floema, transporta azúcares disueltos y otros compuestos orgánicos a través de la planta. Aquí tenemos el floema, la estructura, ¿sí? Y podemos ver que existe tejido, o bueno, digamos un tipo de conducción, tanto para arriba como para abajo. Como la planta necesita azúcares y cuestiones disueltas, ¿sí? Pues obviamente, pues obviamente necesita de esto para poder sobrevivir, tanto para digamos, esta azúcar disueltos, para que ustedes me entiendan, tienen que viajar en ambos sentidos de la planta porque es su principal pues elemento de nutrición de la propia planta. Pero recordemos que en el floema se transportarán azúcares disueltos y otros compuestos orgánicos a través de la planta. Entonces, pongamos muchísima atención en esa parte o en esa estructura. ¿Sí queda claro? Pasamos a lo siguiente. Y después tenemos lo que es el tejido fundamental. Los tejidos fundamentales constan de células de parénquima, colénquima y esclerénquima y tienen, obviamente,
diversas funciones que incluyen la fotosíntesis, almacenamiento y sostén. La mayor parte de una planta está compuesta por un tejido fundamental. El tejido fundamental de las hojas y tallos verdes contienen células con numerosos cloroplastos que producen glucosa para la planta. Entonces tenemos lo que es el tejido fundamental. Consta de células de parénquima, colénquima y esclerénquima. Ya las estuvimos analizando en las diapositivas anteriores. Y tienen diversas funciones que incluyen, primeramente, fotosíntesis, segundo, almacenamiento y sostén, y la mayor parte de una planta está compuesta por tejido fundamental, como ya lo habíamos hablado también, que en este caso dijéramos de esta manera, por mencionar algo, que mayor tipo de tejido que se va a encontrar en las plantas es el de la parénquima. Y el tejido fundamental está, bueno, compuesto de las hojas y tallos verdes, contienen células con numerosos cloroplastos que producen glucosa para la planta y que, por supuesto, algunas células o algunos plastos van a estar inmiscuidos ahí y que les van a permitir por supuesto, almacenamiento de diversos azúcares. En este caso vamos con las raíces. ¿Qué son las raíces? Bueno, en la mayoría de las plantas las raíces absorben agua y minerales disueltos que son, que son transportados al resto de la planta. Otra función de las raíces es anclar la planta al suelo o a otra planta u objeto. Las raíces también protegen a la planta del efecto de la gravedad, vientos extremos y corrientes de agua. Pues obviamente las raíces es una estructura muy importante en la mayoría de las plantas, ya que permite la fijación, la absorción, ¿sí?, de nutrientes, evitan que vientos extremos y corrientes de agua muevan a las plantas y pues obviamente es una de sus principales fuentes de nutrición para la propia planta. Algunas células de la epidermis de la raíz producen pelos radicales que absorben agua y minerales disueltos. La capa situada debajo de esta capa epidérmica es la corteza y está compuesta de tejidos fundamentales formados por células de parénquima que participan en el transporte y almacenamiento de sustancias en la planta. Es muy importante. Entonces recordemos que las raíces también producen pelos radicales que permiten que exista una mayor, digámoslo así, espacio o mayor zona de contacto para que se puedan absorber agua y minerales disueltos. La capa situada debajo de esta capa epidérmica es la corteza y está compuesta de tejidos fundamentales formados por células de parénquima que participan en el transporte y almacenamiento de sustancias en la planta. Y por otro lado, bueno, tenemos aquí cuáles son los tipos de raíz y pues obviamente sus estructuras. Tenemos el tipo de sistema radical o pivotante. El ejemplo es algunos tubérculos, que en este caso, por ejemplo, son algunas zanahorias, y que ancla a la planta almacenamiento de alimento y el agua. La función. Tenemos el sistema radical o fibroso, que ancla a la planta, y almacenamiento rápido de agua. En este caso, algunos otros tipos de plantas, ¿no? En la raíz modificada es precisamente almacenamiento de agua, por ejemplo, el tipo de una papa, ¿sí? Tenemos raíces modificados llamados neumatóforos, ¿sí?, que proveen oxígeno a las raíces sumergidas. Y también tenemos raíces adventicias o raíces de sostén que sostienen los tallos de la planta. Entonces aquí tenemos la función y los ejemplos de cada uno de estos tejidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto pues hemos abarcado la parte de tejidos celulares importantes en la cuestión de las plantas, así como su transporte y la función de los tejidos principales, así como llegar hasta lo que es pues obviamente sus raíces y que espero que haya quedado claro esta situación. Si ustedes tienen alguna duda, les sugiero volver a ver el video con calma para que pues puedan solventar las dudas que vayan apareciendo. Sin más por el momento, agradezco a todos su atención prestada. Muchísimas gracias. Continuamos con otros temas que iremos analizando
con mayor detenimiento. Muchas gracias.